Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema antorchas. Diga antorchas. Antorchas que arden. Antorchas que arden. Y hemos pedido al pastor Agner venir a compartir con nosotros la palabra de Dios esta mañana. El que tenga oídos para oír, oiga. Antorchas que arden. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana, mis amados? ¿Cómo estamos hoy? ¿Bendecidos? ¿En victoria? Gloria al Señor, ¿verdad? Yo escuchaba la canción Él es fiel, ¿no? Dios es fiel, Él puede. Y qué bueno, qué maravilloso disfrutar de la presencia de Dios. Afuera puede estar pasando cualquier cosa, durante la semana pudo pasar cualquier cosa, pero cuando estamos aquí en la casa de Dios, todo cambia, ¿no es cierto? Y podemos decir, pese a cualquier cosa, Dios es fiel, Él puede, Él es más grande, solo Él está en el trono. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Exalten la presencia de Dios. Aleluya. Bien, mis amados. El tema de hoy, antorchas que arden. Vamos a estar considerando de la palabra de Dios el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 33 al 35. Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a entregar este tiempo en sus manos. Padre Santo, gracias, Señor, te doy por este tiempo una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estás aquí, mi Dios. Gracias por tu maravillosa presencia. Podemos sentirte. Es hermoso estar contigo. Gracias por estar aquí, porque es por ti quien hemos venido, mi Dios. Queremos escucharte, queremos rendirte culto, adorarte, mi Dios. Escuchar lo que tú tienes para nosotros. Padre, estamos expectantes, Espíritu Santo, atentos a todo lo que tú tienes con nosotros en esta mañana. Gracias te damos, Espíritu Santo, y una vez más te rogamos que sean tus palabras en mi boca, tus pensamientos, Señor, en mi mente, para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y Espíritu Santo, como siempre, toda la gloria, la honra, el imperio, la alabanza, el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 5, verso 33 al 35. Dice lo siguiente. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Avivamiento. ¿Sí? ¿Puede decir conmigo esa palabra? Avivamiento. ¿Ha escuchado esta palabra, mis amados? ¿Ha vivido algún avivamiento? Muchos desean vivir un avivamiento. Hay otros que les gusta leer y escuchar de ellos. Muchos otros piensan que sintieron algo especial, que vivieron uno. Y otros viven expectantes de que algo así pase en su entorno. Pero muy pocos son los que son capaces, ¿verdad? Son muy pocos aquellos capaces de dedicar su vida para provocar un avivamiento. Estos últimos dejan de ser expectantes para pasar a ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer en su entorno. Avivadores. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser un avivador? ¿Habrá alguien esta mañana que diga, sí, Señor, yo quiero ser un avivador?
yo quiero ser protagonista de lo que tú quieres hacer con mi vida en este mundo. Si es así, vamos a considerar de la palabra de Dios 3 características de Juan el Bautista. Sin duda alguna, Juan el Bautista era un avivador. Jesús dijo de él era antorcha que ardía. Y vamos a considerar 3 características de Juan el Bautista, por lo que era considerado una antorcha que ardía. Descubrámoslo juntos en Juan capítulo 1, verso 22 al 26. Juan capítulo 1, versículo 22 al 26. Dice así: le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan el Bautista le empiezan a cuestionar, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Y dice Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Juan lo que está diciendo, yo estoy anunciando la venida del Mesías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino. Y el primer punto para ser una antorcha que arde, la primera característica, es que un creyente que es una antorcha que arde, primero predica la palabra, anuncia la palabra. Juan el Bautista empieza a anunciar la palabra de Dios. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Y cuál era la palabra que estaba predicando Juan el Bautista? La respuesta lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 3, verso 1 al 8. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y note lo que dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, noten nuevamente, dignos de arrepentimiento. Y vamos a Marcos, capítulo 1, verso 4. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Marcos, capítulo 1, verso 4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba nuevamente el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Diga conmigo así fuerte, arrepentimiento. Arrepentimiento. Primera característica de una persona que es antorcha, que arde, es que predica la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, este evangelio, el evangelio que nos ha sido dado, es un mensaje de arrepentimiento. El evangelio puro, sin mancha, un evangelio que no ha sido adulterado, siempre va a buscar que el oyente se arrepienta de sus malos caminos. Y era lo que predicaba Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma prédica que después utilizaría Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una antorcha que arde predica la palabra de Dios, y esa palabra es un mensaje de arrepentimiento.
Hoy más que nunca el mundo necesita ser consciente de esto. Hoy más que nunca el mundo necesita escuchar un mensaje, un evangelio, que los vuelva a los pies de Cristo, que los vuelva de sus malos caminos. Un mensaje que busque el arrepentimiento de las personas. Y hay algo interesante aquí, porque por un lado, Juan el Bautista está predicando la palabra, una palabra de arrepentimiento, pero hay una pregunta que le hacen los fariseos en el verso 25 de Juan capítulo 1. Y sinceramente, mis amados, esa misma pregunta me venía haciendo yo cuando leía este texto. Que bueno, ¿no? Yo me di cuenta y dije, miren, no he sido el único. Luego me di cuenta que lo preguntaron los fariseos y dije, a lo mejor y no debí preguntar. Pero Juan capítulo 1, verso 25, miren la pregunta que le hacen los fariseos a Juan el Bautista. Dice Juan 1:25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿No se preguntó eso usted alguna vez? ¿Por qué Juan bautizaba? ¿Desde cuándo se implementó esta costumbre del bautizo? ¿Desde cuándo se estableció que la gente debía bautizarse? Y vamos a explicar aquí el contexto porque hay algo interesante aquí. En Levítico, en Deuteronomio se establecen las leyes y una de esas leyes era la de la consagración. Diga conmigo consagración. Dígalo fuerte porque hay que estar consagrados. Diga consagración. Ahí parece que nos estamos consagrando un poco más. Pero cuando uno consagraba un objeto del templo o a una persona, un sacerdote, pasaba por un proceso de purificación. Generalmente se lo hacía con agua. Entonces, cuando un objeto, cuando una persona era consagrado, se entendía que era separado solo para Dios. En el momento, digamos que yo consagraba este celular, solo lo podía usar para Dios, qué sé yo, enviar mensajes del Evangelio a personas, solo lo podía usar para fines del templo, para lo que Dios quería que lo use. Si yo utilizaba ese objeto para otra cosa, entonces perdía su consagración. Lo mismo con las personas. Entonces de ahí viene la práctica, el bautismo era una consagración. Después, siguiendo la historia, sabemos que Israel era el pueblo consagrado de Dios, la nación separada. El plan de salvación para el ser humano inicia ¿con quién? Con Israel, con la nación de Israel, ¿correcto? Entonces todos los judíos, ¿verdad? Decían, yo soy hijo de Abraham, yo soy consagrado, gloria al Señor, soy parte del linaje escogido, soy salvo. Y estaban también las naciones paganas, los extranjeros. Entonces de vez en cuando, en medio de tiempo de conquista o en tiempo en que Israel también había sido conquistado, venía gente pagana a la nación de Israel y escuchaban de ese Dios, escuchaban de Jehová. Decían, ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que los alimentó en el desierto. Yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero tener a ese Dios. Y le decían a los judíos, ¿qué tengo que hacer para ser parte de ese pueblo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo como ustedes? Para ser parte de ese linaje escogido. Y los judíos dicen, tienes que ser judío. Y no hay forma, al menos de que te consagres. De ahí se implementa el bautizo, ¿verdad? Y la persona extranjera, el pagano, cuando se bautizaba, era considerado un judío prosélito, un extranjero que adoptaba las costumbres judías por querer ser salvo, por querer adoptar la ley de Dios. Judío prosélito. De ahí viene la costumbre, de ahí se bautizaba. Consagración. Por eso, mis amados, es importante el bautizo. Es un símbolo, ¿verdad? Una declaración pública de que yo soy consagrado para Dios, de que el Abner Medina de antes ya no existe, sino que muere y resucita uno nuevo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mis amados, si alguien de ustedes no se ha bautizado todavía, bautícese. Es más que una práctica, es una declaración de fe. Y es necesario bautizarse. Porque es decirle al mundo, ¿sabes qué? No vivo yo,
Murió el viejo hombre. Cuando una persona se sumerge es símbolo de que está muriendo el viejo hombre y una nueva nace por la misericordia y la gracia de Dios. Pero aquí viene lo que a mí me intriga un poco, ¿no? Lo que a mí se me hace un poco interesante. Y es que Juan el Bautista no solo bautiza extranjeros o paganos. Dice la palabra que mismos judíos querían bautizarse. Es decir, tanta era la prédica de Juan el Bautista, estaba tan encendida su antorcha, que cuando él predicaba, no solo quedaba convicción de pecado a los extranjeros, a los paganos, sino que los mismos judíos reconocían su necesidad de arrepentimiento. Y los judíos decían: Juan, no sé qué estás diciendo, no entiendo quizás bien del todo, pero mientras tú predicabas, sentía una necesidad de arrepentirme. Soy judío de nacimiento, soy judío por fuera, pero reconozco que en el corazón no estoy siendo verdaderamente un judío, no estoy cumpliendo con la ley de Dios. ¿Puedo yo también bautizarme? Y Juan decía: pues, gloria a Dios, por supuesto. Pero quiero que miren los santurrones, los religiosos de la época, aquellos que se creían salvos. Cuando hay una antorcha que arde, que predica la palabra de Dios, una palabra de arrepentimiento, un evangelio de arrepentimiento, es imposible que una persona siga en sus malos caminos, por muy perfecto que se crea. Si se predica el evangelio del arrepentimiento, el Espíritu Santo trae convicción de pecado y esa persona se vuelve a los pies de Cristo. Amén, exalta al Señor. Es una de las características de la iglesia, una de las características del avivamiento. Usted lo puede ver en todos los avivamientos que ha pasado. Una de las características es la necesidad de arrepentimiento. Se empieza a predicar arrepentimiento por todas partes y la gente empieza a tener la necesidad de arrepentirse. La misma iglesia empieza a ser consciente: es que no he estado viviendo de acuerdo a la palabra, es que necesito volver a la raíz del evangelio. Y ese es el principio de un avivamiento. ¿Queremos ver un avivamiento en este país? ¿No queremos? ¿Queremos ver un avivamiento en este país? Necesitamos predicar la palabra de arrepentimiento y ser conscientes nosotros si estamos viviendo de acuerdo a esa palabra. El creyente, que es una antorcha ardiente, primeramente él es transformado por esa palabra. Y una vez que es transformado, Dios lo usa para transformar a los otros. Amén. Primera característica de una antorcha que arde: predica la palabra, y esta palabra es una palabra de arrepentimiento. Y hablando del evangelio, voy a permitirme hacer una pausa breve, ¿no es cierto?, en la línea que estamos siguiendo, porque es necesario decirles algo que me va a servir para después. Hablando del evangelio, un mensaje de arrepentimiento, me gusta mucho cómo Juan, no el Bautista, sino el apóstol, quien escribió el evangelio, habla acerca de Jesús, cómo Juan presenta el evangelio. En Juan capítulo 1, él le da 3 atributos a Jesús muy importantes. Y me voy a permitir verlos en este momento en Juan capítulo 1. Acompáñenme, vamos a ver si se da cuenta de cuáles son esos atributos. Juan capítulo 1, verso 1 al verso 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se dice 3 atributos de Jesús aquí. Dice: Él era el Verbo, el Logos, Él era la vida y Él era la luz. Verbo, vida, luz. Logos, zoe, fos, en griego. ¿Por qué digo esto? Me va a servir para después, así que necesito que estén atentos a esto.
Tres características: verbo, vida, luz. Cuando Juan dice, Él es el verbo, utiliza esta palabra, logos, que significa palabra. Él es el verbo, Él es el logos. Pero no solo eso, sino que ya había en la antigüedad una filosofía griega que estaba buscando cuál era esa esencia del hombre, qué era lo fundamental, lo primordial, el elemento principal del ser humano. Uno decía, el elemento principal es el agua, otro filósofo decía, no, es el fuego, todo existe gracias al fuego. Y hubo un griego que dijo, el elemento principal del ser humano, de la vida, es el logos. Y él decía, el logos es el sentido de la vida. Cuando yo estaba estudiando esto en la universidad, yo dije, a ver, este logos como que yo lo conozco, ¿no? Yo sé quién es el logos. Y ahí entendí por qué Juan también decía el logos. Claro, estaba en medio de toda esta época, estaba esa corriente filosófica griega. El elemento principal del ser humano es el logos, el sentido de la vida. Y Juan aprovecha eso y dice, yo conozco quién es el sentido de la vida. El sentido de la vida es Cristo. Así como el verbo le da sentido a la oración, de la misma manera Jesucristo, el logos, le da sentido a nuestra vida. Es el único que le puede dar significado a nuestra existencia. El logos, el verbo de Dios, la vida, lo que se perdió en el huerto del Edén a causa del pecado del hombre y entramos en una muerte, Cristo lo devolvió en la cruz, su vida, el Zoé, la vida misma, la luz. A causa del pecado entramos en tinieblas y en oscuridad. Cristo en la cruz ilumina la vida del ser humano. Logos, vida, luz. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí lo pudo anotar? Me va a servir para después. Yo no tengo aquí cómo anotarlo, ¿verdad? Así que le voy a pedir un favor. Voy a poner aquí logos, ¿verdad? Se lo voy a dar ahí. Ténganmelo ahí, agárrenlo bien. Me va a servir para después. Aquí voy a poner vida. Perdón por la letra. Ténganmelo ahí. ¿Sí? Ahí me lo tiene, me va a servir para después. No se olvide. Y aquí voy a poner luz. ¿Sí? Ahí va. ¿Me lo tienen ahí? No se vaya a olvidar. Logos, vida, luz. Bien, mis amados. Perdón por la interrupción. Sigamos con el siguiente punto. Primero, una antorcha que arde predica la palabra. Y segundo, una antorcha que arde obedece a esa palabra. Si me acompañan en Juan capítulo 1, verso 22 al 23. Juan capítulo 1, verso 22 y 23 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Verso 32 y 33 dice, del mismo capítulo, Juan 1, verso 32 y 33, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no te dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué hace Juan? Juan no solo predica la palabra, sino que obedece a la palabra. Y quiero explicarles un poco la vida de Juan para que puedan ponerse en sus zapatos, bueno, en sus sandalias, ¿no? Juan es hijo de Zacarías. Zacarías no es cualquier persona, Zacarías es un sacerdote en el pueblo de Israel, en una época en la que el sacerdocio se sigue de generación a generación. Es decir, Juan, como hijo de un sacerdote, ¿qué le correspondía a él ser después? Sacerdote. O sea que desde cierto punto de vista Juan ya tenía su vida arreglada, porque no era cualquier cosa ser sacerdote en Israel. Estamos hablando de un puesto que ocupa prestigio, honra, honor delante de los israelitas y que tiene autoridad religiosa. Y eso en Israel es de mucho peso, es casi como autoridad política.
Entonces, hasta cierto punto, se puede decir que Juan ya tiene una vida preparada. Mi papá es sacerdote, eso va de generación en generación, yo debo ser sacerdote. Tengo ya una vida arreglada, gozar de cierto prestigio, de cierta honra. Es un rol importante, una vida importante. Pero Juan abandona todo eso, el sacerdocio, porque tuvo una palabra de Dios, voz que clama en el desierto. Tú no vas a ser sacerdote, Juan, tú vas al desierto. Y Juan intercambia el sacerdocio, intercambia una vida prometedora, una vida de honor, de honra, de cierto prestigio en su nación. Intercambia todo eso por un desierto, por vestirse con pieles de camello, por comer langosta y miel silvestre. Que la gente lo mire y le diga, estás loco. Intercambia todo eso por vivir en el desierto. Porque Juan dice, tengo una palabra de Dios. Imagínese a Juan por un momento. Y ahí el padre le pregunta un día, Juan, ¿qué estás haciendo? Tengo que irme al desierto. ¿Pero por qué? ¿Vas a ser sacerdote? No, tengo que irme al desierto. ¿Por qué? Porque tengo una palabra. ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que anunciar la venida de alguien. ¿Y quién es? No le conozco. Dice Juan el Bautista, yo no le conocía. Por un momento póngase en los zapatos de Juan, en las sandalias de Juan, ¿verdad? Y Juan va al desierto y le dice al padre, tengo que ir al desierto, pero ¿de qué te vas a alimentar? De lo que encuentre, langostas, miel silvestre. ¿Pero por qué? Porque tengo una palabra. ¿Y qué vas a hacer? No sé, tengo una palabra. Tengo que anunciar la venida del Mesías. ¿Sabes quién es el Mesías? No tengo idea, pero tengo una palabra de Dios y tengo que obedecerla. Y ahí está Juan, y va al desierto. ¿Y saben qué es lo que me rompe la cabeza de todo esto? Que Juan intercambia su vida prometedora, sus sueños, sus anhelos, placeres, por ir al desierto, a hacerse vil, por alguien que no conoce. Es que yo no le conocía, decía Juan, por alguien que no conoce. Y ahí está Juan. Yo imagino a Juan pensando, no sé si venga hoy, no sé si venga mañana. No sé cuánto tiempo tenga que estar en este desierto. No sé si mañana tenga alguna langosta para comer. No sé cuánto me dure la miel. Pero sé que tengo una palabra de Dios. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Tengo que obedecer a la palabra. Por alguien que no conoce. Y mi pregunta es, si Juan hizo todo esto por alguien que no conocía, ¿cuánto más nosotros que sabemos quién es Jesús? Que sabemos lo que hizo en la cruz. Yo que vivía sin sentido, ¿cómo no voy a hablar del logos que le da sentido a mi vida? Yo que andaba muerto, ¿cómo no voy a hablar de la vida? Yo que vivía en tinieblas, ¿cómo no voy a hablar de la luz que me rescata de la oscuridad? Hoy más que nunca, Dios le está diciendo a su iglesia, vos que clama en el desierto, prepara el camino para mi segunda venida. ¡Aleluya! Obedecer a la palabra. Juan tiene una palabra de parte de Dios y no solo se queda con la palabra, obedece a la palabra. Antorchas que arden, creyentes que quieren ser avivadores, antorchas que arden, predican la palabra, una palabra de arrepentimiento y obedecen a la palabra que Dios les ha dado. Anuncian esta palabra. ¿En dónde, mis amados? ¿Vos que clama, en dónde? En el desierto. Amados, ¿dónde predicó Juan? Al igual que Juan, mis amados, allá afuera hay un desierto muy grande. Y es necesario que los creyentes, que son antorchas que arden, obedezcan a la palabra de Dios y anuncien el evangelio de arrepentimiento a ese desierto que lo busca desesperadamente. De hecho, otra de las características del avivamiento es la constante movilización de la iglesia, extendiendo el evangelio en las calles. Usted lo puede ver en todos los avivamientos que ha habido en esta historia. Se caracteriza por un constante anhelo de arrepentimiento
y de la iglesia que se levanta a anunciar ese evangelio en las calles, en el desierto. ¿La iglesia es protagonista del avivamiento? Sí, la iglesia es protagonista, pero no dentro de las 4 paredes. Está bien que usted se congregue porque es un mandato de Dios y está perfecto. Recibir, edificarnos mutuamente es maravilloso, es parte de nuestro crecimiento. Si usted viene los miércoles, gloria al Señor, siga viniendo. Los jóvenes van los sábados, gloria a Dios por tu vida, sigue viniendo porque te hace bien. Si usted viene los domingos, maravilloso, gracias a Dios porque usted viene los domingos. Siga viniendo, es para su bien. Pero no nos olvidemos que hay una palabra que debemos anunciar en el desierto. Está bien que disfrutemos, que crezcamos en armonía juntos, pero hay gente allá afuera que también necesita escuchar el mensaje de arrepentimiento. La iglesia es protagonista del avivamiento, sí, pero no encerrados, sino una iglesia que se moviliza a anunciar el mensaje de salvación. Amén, mis amados. Parece que a algunos no les gustó lo de ir al desierto, pero es necesario, mis amados. Un creyente que es antorcha que arde, anuncia la palabra de Dios y obedece a su palabra. Tercer punto y último punto, persevera en la palabra. ¿Qué pasa con Juan, mis amados? Juan no es que la tiene fácil en el desierto. Hace un momento explicamos todo lo que tuvo que vivir. Pero Juan no se detuvo, pese a todas las circunstancias, no se detiene. Me dijo, tengo una palabra de Dios. No solo que la voy a poner por obra, no solo que la voy a obedecer, sino que pese a las circunstancias, voy a perseverar en ella. Mis amados. Y un creyente que es antorcha que arde, persevera en la palabra de Dios. Jesús decía de Juan a los fariseos, Él les decía, ahí tenían a Juan el Bautista. No bebía vino ni sidra. ¿Y ustedes qué dijeron de él? Demonio tiene, está endemoniado, pobre loco. Los fariseos, quienes conocían la ley, quienes conocían las profecías. Si alguien tenía que apoyar a Juan el Bautista, eran ellos. ¿Quién más que quienes conocen la ley y las profecías de que venía el Mesías? Si alguien tenía que apoyar a Juan el Bautista, eran los fariseos. Y los fariseos viéndolo le dice, este tipo está endemoniado. Pero Juan no se rinde pese a las críticas, pese a las circunstancias, pese a parecer cada vez más vil a causa de Cristo. Juan persevera en la palabra. Y el creyente que quiere ser una antorcha que arde no puede apagarse, no puede rendirse, no puede desmayarse. Pese a todas las circunstancias, habrá gente que te diga estás loco, habrá gente que te va a criticar, habrá gente que incluso tú pensabas que te iban a apoyar. Quienes iban a apoyarte, quienes tú creías que eran los que más iban a estar contigo, te van a dar la espalda. Pero tú sigue adelante, permanece, porque Dios está contigo y nunca te va a abandonar. Una antorcha que arde no puede apagarse porque es encendida por el Espíritu Santo. Y no existe nada, ni aguas, ni mares, ni vientos, ni tempestades, ni diablo, ni demonio, ni potestad alguna que pueda apagar lo que la mano de Dios enciende. Si Dios te encendió, si Dios encendió tu vida, eres llama de fuego que no se puede apagar. Sigue adelante porque Cristo está contigo y el fuego que Él te dio, nada en este mundo lo podrá apagar. ¡Aleluya! Antorchas que arden. Ya es tiempo, mis amados. Mejor dicho, ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. No les estoy hablando de cosas que vienen en un futuro. No solo les hablo de eso. Les hablo de cosas que ya están pasando. Y quiero dirigirme estos minutos a personas que quizás no están involucradas en algún ministerio, en algún servicio, no saben quizás qué hacer, que vienen a sentarse, a escuchar. Mis amados, con todo el amor del mundo, con todo el amor de Dios, ya no es tiempo de estar de brazos cruzados, de quedarnos sentados sin hacer nada.
Ya no hay, ya se acabó el tiempo. Solo hay que echar un vistazo allá afuera para darnos cuenta de todo lo que está pasando. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. La iglesia ya no puede estar dormida. Necesita despertarse, levantarse. Es tiempo de cumplir la palabra que Dios nos dio. Joven, involúcrate. No sabes cuáles son tus talentos, no sabes en qué área servir. Si tú no tienes idea de cómo empezar en el servicio, involúcrate en lo que más puedas, en todo lo que más puedas. Y ahí encontrarás cuál es el camino de Dios para tu vida. Jóvenes adultos, involúcrense. Ya no hay tiempo. Es hora de pelear la batalla. Jóvenes más adultos, ¿verdad? Involúcrense. Ya no es tiempo de quedarse de brazos cruzados. Si usted no tiene idea de cuál es la palabra de Dios para su vida, la orden que Dios le ha dado por estar aquí en esta tierra, déjeme decirle que yo sí sé cuál es esa palabra. Hay una palabra que Dios nos ha dado a todos. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Palabra de Dios que hay que obedecer. Si usted no sabe cómo iniciar, mis amados, porque a veces es difícil, tengo la palabra de Dios, pero no sé cómo iniciar, no sé las estrategias, no sé algo más específico de Él, solo sé lo general. ¿Qué hago? Si usted todavía no sabe cuál es esa palabra de Dios específica, apoya a alguien que sí tenga esa palabra de Dios. Allá afuera hay soldados, hay generales de Dios que tienen una palabra del Señor, que la están poniendo por obra, pero que se sienten muy solos. Yo he podido hablar con algunos de ellos y me dicen, Abner, es que no hay gente. Tengo la palabra, tengo las ideas, tengo las estrategias de Dios, pero me falta gente. A veces sí se emocionan, pero luego se apagan. Si usted no sabe todavía qué hacer, cuál es la palabra de Dios, apoya a alguien que usted sabe que Dios le ha dado una palabra, una misión por cumplir. Sea su escudero, apóyelo. No sabe cuántas personas necesitan de alguien que esté apoyando. Un Josué que esté apoyando ahí, que sea el escudero. ¿Quién sabe si en ese trayecto Dios te revela el propósito para tu vida? Pero el objetivo es no quedarse quieto. No sé qué hacer. Bueno, voy y busco a alguien que sí sepa, voy y lo ayudo. ¿De qué forma puedo servir? Pastor, líder, ayúdame. ¿Qué hago? Estoy dispuesto, no sé qué hacer, póngame a hacer lo que sea, pero necesito hacer algo. Ya no puedo quedarme quieto, se acabó el tiempo. Es momento de obedecer a la palabra de Dios. Ser antorchas que arden. Y una antorcha que arde no puede apagarse. No podemos apagarnos. Amado, usted es una antorcha que arde. Usted es una antorcha que arde. Usted también, allá atrás también. Y todos aquí somos antorchas que ardemos por el Espíritu Santo. Y no podemos apagarnos. No mientras haya masacre y violencia en las cárceles. No mientras haya madres asesinando a sus hijos. No mientras se le enseñen a los niños que pueden cambiar de sexo. Este es nuestro tiempo. Esta es nuestra generación. Ahora es el momento. Son nuestros amigos, son nuestra familia, es nuestro hogar, esta es nuestra ciudad, esta es nuestra nación. Y no vamos a permitir que el enemigo tome posesión de lo que Cristo entregó en nuestras manos. Es tiempo de levantarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dime quién. ¿Quién podrá levantarse en contra de un Dios vivo? Antorchas que arden son personas que predican la palabra, una palabra de arrepentimiento. Obedecen la palabra pese a las circunstancias en el desierto y perseveran en esa palabra. Pase lo que pase, el fuego que Dios depositó en sus vidas, mis amados, no puede apagarse.